Muy bien, listo. Listo, vamos a iniciar entonces. ¿Ya? A ver, por favor, Ivo, si puedes prender tu micrófono y tu cámara, te damos un minuto para tu participación. Sí, doctor. A ver, ¿Qué tal? era que comentes sobre el video de la canción, ¿verdad? Sí, 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 por supuesto. Sí, sí lo vi, es un video sobre pues una canción bastante patriótica y un baile. Supongo que lo mandó durante la fecha de fiestas, pues entonces por eso, eso. Eso es lo que has entendido, ese es el mensaje del video. ¿O tiene algún mensaje? ¿Has podido de repente, pues, sacar como conclusión algún... ¿Tiene algún mensaje? ¿Tú has entendido algún mensaje sobre de esta canción o Eh, de este video? mm, no, doctor, la verdad no podría extrapolar un mensaje, pero supongo que tiene que ver con relación con el amor a la patria y es que lo vi por partes. Sí, sí lo vi, sí lo vi. Me gustó el video de la canción y supongo que el mensaje da a entender que pues que pese a que estemos lejos, eso pues, como dice, voy a verte de nuevo, pese a que estemos lejos de la patria, siempre vamos a volver a ella, algo así. Ujú. ¿Y qué te sugiere que exista, por ejemplo, una música, una marinera, que exista una música, digamos, que represente a la selva, otra que represente, digamos, a la parte de un huayno, etcétera? O sea, ¿qué es lo que eso más o menos, digamos, a ti te sugiere? Pues la identidad cultural que tenemos y aparte la pluralidad que tenemos La como pluralidad, país. ¿no? Así Claro. es, exacto. Muy bien, listo. Gracias, Ivo. Muy bien, Claro, doctor. listo, gracias. Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí vamos a gamificar y como ya ustedes saben, pues por EducaPlay, abran ustedes una ventana de EducaPlay y vamos a iniciar con con la gamificación, ¿ya? Entonces, todos están observando perdón, voy a compartir mi pantalla previamente, ¿ya? Listo. Todos están observando mi pantalla en este momento, ¿verdad? Sí, todos están observando la pantalla de EducaPlay. Perfecto. Listo, entonces vamos a gamificar. Tenemos dos actividades de gamificación, una que corresponde a síndrome de Sjögren y la otra a mucosele por extravasación. En el caso del síndrome de Sjögren, que en este momento voy a lanzar, que es la primera actividad de gamificación, es una actividad de completar el texto, ¿no? Ya ustedes saben, hay que clicar las palabras para completar el texto, ¿ya? Muy bien, vamos a iniciar entonces gamificando. Bien, vamos a crear el reto y ustedes están observando, ahí está el PIN, voy a leer el número de PIN, es 995741, ¿ya? Entonces, por favor, 995741. Ya ustedes saben de que cuando se lee los top 10, es decir, cuando se lean los 10 top 10, ya ahí, digamos, ya nadie más puede, digamos, enviar sus actividades, ¿no? Ahí termina. ¿Ya? Muy bien, listo. Pueden iniciar. Ujú.
Ya estamos recibiendo resultados, chicos. Muy bien, muy bien. Ujú. Vamos a dar un minuto más para poder determinar los top 10, ¿ya? Doctor, no sé si a mis compañeros les pasa, pero en mi caso al menos no me permite llenarlo. Cuando hago clic no funciona, no vale. Y me ha pasado igual la semana pasada. A mí también, doctor. Igual que la semana pasada, no me permite hacer nada. A ver, chicas, quizás eso es un poquito, digamos, un poquito raro. Vamos a analizarlo a ver qué es lo que pasa con ustedes, ¿ya? Un momentito, cuando demos los top 10, ¿ya? Entonces, la tabla corresponde con los resultados, está actualizado. Vamos a actualizar ahorita, en este momento, ¿ya? Vamos a actualizar en este momento, lo actualizamos, ¿ya? Estoy actualizando en este momento. Listo. A ver. Esta sí es. En este momento vamos a dar los top 10, ¿ya? A partir de este momento. Han participado solo 56. El tiempo promedio 43 segundos. Y la puntuación media 69, ¿no? Muy bien. Ahí está. Este es el resultado final, ¿ya? Aquí vamos a capturar esta pantalla. Listo. Muy bien. En primer lugar, Ivo Luna. En segundo lugar, Caroline Valderrama. En tercer lugar, Claudia Cruz. Jocelyn Dávila. En cuarto, quinto, Brixi. Sexto, Claudia Peso. Séptimo, Jorge. Octavo, Antonella. Noveno, Yocabed. Y décimo, Miriam. Hasta Miriam, los 10 top 10. Muy bien. Pero quiero felicitar, pues, prácticamente esta actividad. Ha habido muchos con 100 puntos. De igual manera, casi una gran mayoría, como ustedes verán, tiene un puntaje, ¿verdad? Hay un puntaje y solamente unos cuantos, pues, no han tenido algún puntaje. Muy bien, listo. Listo, a ver, ¿quiénes eran las dos chicas que no pudieron, por favor? Doctor Miranda, en la Sí. tabla de la semana Ya, pasada, entonces voy a dejar de compartir. ¿Me pueden compartir su pantalla, por favor? ¿Podría ser? ¿Sí? sí, doctor. Listo. Me comparten su pantalla. Y a Ya, ustedes les ha salido cero, ¿verdad?
Sí, doctor, lo que pasa es que creo que llené las primeras 4 normal y después empezaron a aparecer los resultados y ya no me permití llenar más, a pesar de que hacía clic y traté de eliminar todo, ya no vale. Oh, qué raro. A ver, En voy mi a caso, programar. doctor, Sí, en tu caso, Rosa. en mi caso no. En mi caso, doctor, no. O sea, yo quiero participar, pero no me lo permite. O sea, nada más. 0 puntos. Igual que la semana pasada también. O sea, no me permite No te permite participar, realizar. de repente algo está ocurriendo. A ver, primeramente estamos a ver, un ratito, Rosa, ya, a ver, con Erika. Erika, a ver, para Erika voy a enviar Erika, por favor, deja de compartir, voy a compartir a ver, para ver qué es lo que pasa, porque se supone de que no debe de ocurrir, ¿verdad? Bien, voy a, nuevamente, solo para Erika, por favor, para que pueda. Voy a presentar como un reto, Erika, y a ver, tú nos compartes antes de iniciar, ¿ya? Para ver qué cosa es lo que está pasando y Ok, doctor, pero sí, no sí, sé si sí. ahora está por la participación simultánea de mis compañeros, no sé qué habrá pasado. Es que lo que ¿Están pasa, en- a ver, lo que pasa es de que la participación puede ser simultánea, pero es independiente, ¿verdad? De repente hay algo. A ver, completar acá hay una, a ver, solamente para poder probar, ¿no? Entonces, solamente para ti como reto, ¿ya? A ver, y nos muestras, ¿ya? Ahí está. 726430. Entra y antes de iniciar, no inicies todavía 726430, ingresa nada más y luego compartes tu pantalla, ¿ya? Para ver cómo lo vas a realizar, ¿ya? ¿Está bien? Sí, doctor, está Listo. bien. Ya lo Entonces, marcaste, ¿no? Ya está, ¿no? Ya, voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir para que tú compartas, ¿ya? ya. Ya, sí, por favor, comparte tu pantalla ahora. No sé si esta vez valdrá. No sé, doctor. La vez pasada sí participé en la primera actividad normal. De repente algo ha ocurrido y eso. Ya, a ver, inicia. ¿Estás Ya. con reto? Ya. Marca Mm, cualquiera, ¿no? ya. Claro. No sé, o sea, yo participé, como le digo, normal. Marqué Ya, las pero actividades. ahí está, ¿ves? Pero O sea, después entonces, a presioné ver, y no salía de nada. repente sí, de repente, a ver, sí, sigue presionando, termina, ya. De repente, entonces, ¿sabe qué cosa? Ya. Entonces, ¿sabe qué cosa? De repente, algún botoncito, algo ha ocurrido, como la vez pasada has participado, me dices. Entonces, quizás, a ver, Vanessa nos da un dato. ¿Con qué cuenta estás ahorita? Si se debe iniciar es una pregunta, Vanessa. No, en realidad los que tengan el PIN pueden iniciar con cualquier cuenta, ¿no? La cosa es que tengan el PIN, no hay problema, ¿no? Ya, entonces, quizás, Doctor, disculpe, es sí, te que he escucho. visto que Erika en la parte de arriba no ha iniciado sesión. Oh, ya. Entonces, Erika, ¿ya escuchaste a Vanessa? Erika, creo que se fue. Ya, doctor, está bien, voy a Perfecto, intentarlo. listo, perfecto, Muchas listo. gracias, doctor. Gracias. Gracias. Ahora pasamos con Rosa. Rosa, ¿cuál ha sido tu problema? Bueno, igual que la semana pasada, doctor. Que no pudiste. No, o sea, yo intento hacer clic a las palabras para poder colocarlas al otro lado y no, simplemente no, las palabras no se mueven para el otro Ya, lado. a ver, vamos a ver, algo estará pasando de repente ya eso con tu computadora, quizás, pero a ver, voy a compartir y te enviamos a ver a ti nuevamente un. Ya, a ver, el mismo reto, ahí está, Rosa. 726430. 726430, ahí está. ¿Sí? Rosa, ¿nos está escuchando? Sí, doctor, un Listo. momento, 72, espérame. 726430. Ya, antes de iniciar, todavía no inicies, vas a compartir, ¿ya? 726430 entonces, ya, listo. Voy a dejar de compartir para que tú compartas.
Muy bien. Puedes compartir, a ver, tu pantalla. Ivo, como tú has salido como top 1, en la siguiente puedes participar, pero no se te va a considerar dentro de los top 10 para dar opción a los demás. ¿Perfecto? ¿Ahí, doctor, se ve? Sí, sí se ve. Ya, a ver. Yo pongo comenzar. Pon comenzar, ya. Ya, por ejemplo, si le pongo una palabra así, Ya. no, ¿ves? Yo le hago clic ahí para que se mueva, para que complete. Y nada. Me sale otra cosa. A ver qué está pasando. A ver si me ayudan a los que algo. Ahí déjalo, ahí déjalo. Qué raro. O sea, tengo que darle clic a la palabra para que se mueva al otro lado, ¿cierto? Ya, yo le doy clic. Y nada. Doctor, lo que creo que debe hacer es presionar la casilla. Sí le presiono la casilla. No, la otra casilla blanca. A ver, presiona la otra casilla, la casilla vacía. Ajá, a ver. Ya, luego ahora presiona ahora al otro lado. Ya, a ver, presiona. No, nada. Al otro lado ahora. Ajá, ahí. Tampoco. Igual me pasó la semana pasada, igualito. Nada. Y Ya, después pues, ya me sale así, como que ya venció venció el tiempo. El tiempo. Nada. Ya, Rosa, a ver, a mí me parece que eso ya es una situación ya en tu máquina, me parece, Doctor, ¿no? O sea, disculpe, sí, mi te compañero escucho. tampoco ha iniciado sesión, o sea, no cuenta como usuario, no sé por qué no le sale. La parte superior dice iniciar sesión de su pantalla. Sí, también dice ahí, mira, no has iniciado sesión, ¿ves? No, pero en ese caso no, en el caso de iniciar sesión, no, porque en realidad no es necesario iniciar sesión, ¿por qué? Porque ustedes con el código pueden directamente ingresar, no es necesario que ustedes inicien sesión, ¿verdad? O sea, a ver. Sí, doctor, en mi caso yo no inicié sesión y me pidieron mi nombre como invitado. Ok. A ver, Igual entonces, aparece mi puntaje y no es necesariamente un... Oh, ya. Entonces, a ver, por favor, para Cuando Rosa. yo ingresé, doctor, sí me puso que ponga iniciar sesión, puse iniciar sesión y después me pidió mi nombre y le puse mi nombre. Igual también Sí, bueno. Lo mismo. Sí. Ya. Entonces, de repente, como alguien dice, quizás sea... O si no, voy a entrar por celular, ¿no? De la configuración, de repente, como dice Jorge, puede ser algo de la configuración de tu dispositivo, puede ser, ¿ya? Entonces, vamos a ver eso. Yo quisiera, por favor, a ver si de forma colaborativa, luego, cuando ustedes tienen tiempo, a ver, podrían colaborarnos para efectos de que, esto no vuelva a ocurrir, ¿verdad? ¿Ya? ¿Listo? Ya, doctor. Listo, gracias, más bien. Entonces, nuevamente vamos a proseguir la siguiente actividad de gamificación y ya nuevamente, Ivo, tú puedes participar, tienes la opción de participar, pero como te decía, no se te va a considerar, ¿ya? Para dar opción a los demás. Muy bien, entonces, nuevamente voy a ingresar nuevamente y tenemos ahora sí sobre mucosele por extravasación. En este caso es un mapa interactivo, ¿ya? Es un mapa interactivo. A ver, alguien me está escribiendo. Un momentito. Claudia me dice, a mí me pasó lo mismo y lo intenté con otro servidor. Me pasé de Chrome a Firefox y luego sí me dejó hacer la práctica. También gracias Claudia por tu aporte. Quizás de repente podrían cambiar de servidor, como dice Claudia, si están trabajando de repente con Chrome, de repente pasarlo a Firefox, ¿verdad? Ya, puede ser también eso. Habría que ir probando algunas posibilidades.
Gracias, Claudia. Bien. Listo, entonces tenemos, vamos a ver un momentito. Bien, vamos a entonces gamificar, ¿ya? Es un mapa interactivo. Listo, ahí está el pin 657927, ¿ya? 657927. Un momentito, por favor, un momentito. Bien, como les decía, antes de empezar, por favor, tienen que leer que es... A ver, un momentito. Ya, sigan con la participación. Ya han empezado, por favor, voy a actualizar. Voy a actualizar. Listo. Vamos a seguir. Listo. En este momento vamos entonces dar nuestros top 10. Listo. Hasta este momento voy a refrescar últimamente y voy a dar los resultados, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los top 10. Voy a capturar esta pantalla. Listo. Muy bien, entonces, los top 10. En este caso, Nayeli, número 1. Rosa Farías. Ahí está Rosa. Rosa, ingresaste. Número 2. Con el celular, doctor, ingresé. Oh, ya. Perfecto. Entonces debe ser, como decía Claudia, de repente el cambio, digamos, de este buscador, ¿verdad? Caroline, número 3. Andrea, número 4. Alison, número 5. Michelle Mendoza, número 6. Ángela Martínez, número 7. Brixi del Águila, número 8. Claudia Cruz, número 9. Jennifer Velázquez, número 10. Muy bien. Muy bien, un poquito que aquí sí será porque es la primera gamificación con este tipo de herramienta, ¿verdad? De mapa interactivo. Muy bien, listo. Listo, chicos. Entonces, hemos terminado esta segunda parte y vamos a pasar ahora sí a nuestras actividades de la clase que corresponde a neoplasias de glándulas salivales. ¿Verdad? Sí, dígame. ¿Usted cree que esas actividades pueda volverlas a abrir para que sea más de un intento y poder practicarlas? Sí, voy a, como la vez pasada, ¿verdad? Como la clase pasada, ¿se acuerdan? Que también lo encontraron ustedes las actividades en el Classroom, ¿sí? En el tablón. ¿Lo encontraron o no? Porque alguien me lo pidió también. ¿Verdad? Bueno, yo no las encontré, doctor, pero está bien, voy a estar más atenta. Juliana, ¿no las has encontrado? A ver, vamos a ver. Voy a compartir entonces el tablón. Un ratito. No hay problema. Voy a compartir. Voy a dejar de compartir esto y no vamos a ir al tablón, ¿ya? Un ratito.
A ver. Aquí vamos al tablón. Estamos en el tablón. Aquí en el tablón. Aquí está. No sé, a ver, un ratito. ¿Estás observando Sí, doctor. Sí, Aquí sí, yo lo está. estoy viendo. ¿Ves? El 5 de agosto compartí aquí, dice, buenos días, comparto los links de la actividad de gamificación de la clase teórica de hoy, del 5. Ahí están las dos. Y ustedes podían, miren, vamos a ver, abrían. Y listo. Podrían haber practicado lo que era leucoplasia oral, ¿no? Ya, las veces que quieran, porque aquí ya no estaba en reto, no estaba gamificado, sino para que ustedes puedan una vez, ¿no?, hacer su actividad, no terminaban o pasaba el tiempo y podían hacerle varias veces, ¿no? Tanto la actividad digamos, de leucoplasia como la otra actividad. ¿Ya? ¿Está Ya, bien? doctor, gracias. Perfecto, listo. Muy bien, entonces voy a volver nuevamente. Igual, voy a compartir ahora de la misma manera para que ustedes la puedan realizar las veces que vean por conveniente, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos ahora sí a ingresar a nuestra clase de patología de glándulas salivales, lo que corresponde a neoplasias, tanto benignas como malignas, ¿ya? Bien. Recuerden ustedes que dijimos de que las patologías de glándulas salivales se agrupan por razones, digamos, para entender, se agrupan en dos grupos, las patologías llamadas así no neoplásicas, ¿no?, o reactivas también, así se le denomina, donde están pues las patologías de tipo inflamatorias, las patologías adaptativas, las patologías infecciosas, etcétera, ¿no?, que desarrollamos, inmunológicas, que desarrollamos la clase pasada. Y el otro grupo que vamos a desarrollar hoy corresponden pues a las patologías neoplásicas, o sea, a las neoplasias. Entendiendo de que las neoplasias, ¿verdad?, son nuevas formaciones, nueva formación de un tejido anómalo, lógicamente, generado por muchos factores, ¿verdad? Y que estas neoplasias se clasifican pues en dos grupos, las neoplasias benignas y las neoplasias malignas. Ahora es importante mencionar de que las neoplasias malignas, fundamentalmente las neoplasias malignas, ¿verdad?, tienen ciertas características que ya nosotros habíamos desarrollado ya anteriormente en patología general. Por ejemplo, la diferenciación celular y la anaplasia, ¿verdad? Las células en las neoplasias malignas son totalmente indiferenciadas, ¿verdad? Y existe pues una anaplasia, una desorganización total. En cuanto a la velocidad del crecimiento, y además habíamos dicho de que las neoplasias benignas están formadas por células diferenciadas y no son anaplásicas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una primera diferencia en el caso de la neoplasia benigna y maligna, que es válido también para efectos de glándulas salivales. La otra característica es la velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento de las neoplasias benignas generalmente es lenta, ¿verdad? Y las neoplasias malignas, su crecimiento es rápido. Las neoplasias benignas no provocan invasión local, porque además recuerden que además muchas de ellas son encapsuladas, ¿no? Tienen una cápsula que las envuelve y que en parte pues las delimita y no permite esta invasión o esta infiltración. En cambio, las neoplasias malignas, o sea, los cánceres, sí son infiltrativas, sí son invasivas, ¿verdad? Y como hablamos nosotros ahora de glándulas salivales, y las glándulas salivales pertenecen a el grupo de tejido epitelial, o sea, son epitelio secretor, entonces ya nosotros estaremos valorando la invasividad de acuerdo al traspaso de la membrana basal, ¿no? Es decir, estas células proliferantes, en el caso de las neoplasias de glándulas salivales malignas, traspasan la membrana basal, invaden, ¿no?, el tejido conectivo, y lógicamente las neoplasias benignas no tienen o no producen diseminación a distancia, o sea, no producen diseminación
a través de las vías metastásicas. No hay metástasis. No hay diseminación a distancia por las vías metastásicas. A diferencia de las neoplasias malignas, que sí son metastásicas. Entonces, estas características también son válidas para neoplasias en glándulas salivales. Y una característica sí que hay que resaltar es de que generalmente hay una vía metastásica que se agrega en el caso de neoplasias malignas, ¿verdad? Que es la vía nerviosa. Es decir, la metástasis de muchas neoplasias de tipo maligna se realiza a través del tejido nervioso, ¿ya? A través del tejido nervioso. O sea, hay una infiltración de tipo nerviosa, ¿ya? Muy bien, esas son las diferencias que debemos tener en cuenta cuando hablamos nosotros de neoplasias, no solamente de glándulas salivales, sino en general, ¿no? De neoplasias benignas y malignas. Muy bien, vamos a hablar de las neoplasias benignas en este caso. Las neoplasias benignas están centradas, digamos, dentro de estos 4 grupos de neoplasias, ¿no? El adenoma pleomórfico, o llamado también tumor mixto, el cistoadenoma papilar linfomatoso, llamado también tumor de Warthin, que además son, dentro de los tipos de neoplasias, son los más, digamos, los más comunes, los más prevalentes, ¿verdad? El adenoma de células basales, o llamado también adenoma monomorfo, o el oncocitoma, adenoma oxifílico, en realidad son rarísimos, ¿no? Entonces vamos a desarrollar estos dos, que son los más comunes. Además, el adenoma pleomórfico es el más común, como vamos a ver ahora, ¿ya? Muy bien. Entonces, el adenoma pleomórfico, así llamado, o adenoma pleomórfico, o tumor mixto, si ustedes recuerdan dentro de la clasificación de las neoplasias, se define en general, ¿no? Los tumores mixtos como neoplasias que están formados por diferentes tipos de tejido, ¿no? Hay, por ejemplo, tejido epitelial, tejido muscular, tejido fibroso, puede haber tejido adiposo, puede haber hueso, cartílago, etc. Pero la característica de estos tumores mixtos es de que tienen un mismo origen, o sea, un solo origen. Por ejemplo, en el caso del adenoma pleomórfico, el adenoma pleomórfico se origina de células epiteliales glandulares. Entonces, esas células epiteliales glandulares, por transformación neoplásica, se van a ir convirtiendo poco a poco en tejido fibroso, tejido adiposo, tejido condroide, tejido mixoide, tejido osteo, etc., ¿no? Entonces, toda esa masa de tejido de diferente forma, como, digamos, como se presenta, la característica es de que va a tener un mismo origen. Esa es la característica del adenoma pleomórfico. Entonces, los tumores mixtos están constituidos por diferentes tipos de tejidos, pero de un solo origen. Para diferenciar, ¿se acuerdan de los tumores de tipo compuestos? Como por ejemplo el teratoma, ¿no? Los teratomas, ¿se acuerdan ustedes? Que son también neoplasias formadas por diferentes tipos de tejidos, pero de diferentes orígenes. ¿Se acuerdan? En el caso de los tumores mixtos, el adenoma pleomórfico, varios tipos de tejidos, pero de un solo origen, ¿ya? Esa es la característica del adenoma pleomórfico. En este caso, el adenoma, una neoplasia de glándula salival. ¿Qué características tiene este adenoma, ¿no? En primer lugar, es importante mencionar de que dentro de los tumores en general, tanto dentro de las neoplasias benignas y malignas inclusive, ¿no? Y lógicamente como neoplasia benigna, el adenoma pleomórfico es el tumor benigno más frecuente de glándulas salivales en todas las poblaciones, o en toda la población, ¿no? Entonces, lo que más vamos a encontrar es pues este adenoma pleomórfico, ¿no? Es el tumor más común, más prevalente. ¿Dónde está localizado? ¿Cuál es su localización? ¿Verdad? Claro, como ya sabemos, las glándulas salivales son mayores y menores, ¿verdad? Y esto quiero que ustedes vayan internalizando. Generalmente las neoplasias en general, tanto benignas como malignas, afectan en primer lugar en glándulas salivales mayores a parótidas y en menores a glándulas palatinas.
Claro, tampoco eso no quiere decir que sea, digamos, excluyente, ¿no? Pero sí se observa más en parótidas y en glándulas palatinas. Las parótidas, recuerden que corresponden a glándulas salivales mayores y las glándulas palatinas a glándulas salivales menores. Pero eso no quiere decir que no se presenten en otras glándulas también, pero estas son las más comunes, ¿no? Como podemos observar, el adenoma pleomórfico aquí en glándula parótida, ¿verdad? Como una tumoración, como ustedes pueden observar, una tumoración, ¿verdad? Asimétrica, unilateral, ¿verdad? Y en el caso de las glándulas palatinas, como ustedes pueden observar, una tumoración que se da pues en las glándulas palatinas y de igual manera también de forma unilateral, ¿no? Esto es lo que corresponde a la localización. Entonces están localizadas más en parótidas y glándulas palatinas. ¿Cuáles son las características clínicas? ¿Cuáles las manifestaciones? ¿Cuáles son los signos y síntomas del adenoma pleomórfico? En primer lugar, el adenoma pleomórfico presenta un crecimiento lento, como toda neoplasia benigna, ¿verdad? Hemos dicho también que la velocidad de crecimiento en las neoplasias benignas es lenta, ¿no? En este caso también es lento y asintomático, ¿verdad? No duele, ¿eh? No es doloroso. Esa es una característica importante de este adenoma pleomórfico. Si nosotros palpamos, ya ustedes estarán más o menos imaginándose, ¿no? Miren, esta superficie es lisa, ¿ya? Es lisa. En algunos casos puede presentar algunos nódulos, como ustedes ven, ¿ven? Miren, crecimiento de algunos nódulos, pero su superficie es lisa. Es lisa, ¿no? Con algunos nódulos. Y si ustedes observan, los márgenes, los límites, son precisos, son bien delimitados. ¿Por qué? Porque además esta neoplasia, como neoplasia benigna, y como vamos a ver en sus características histológicas, pues está bien encapsulado, está bien delimitado, ¿ya? Se presenta más, afecta tanto a varones como a mujeres, lógicamente, pero se presenta más en mujeres en la tercera y cuarta década de vida, entre los 20 y 40 años. ¿Ya? Y cuando se toma una radiografía, la imagen con la que los conocen los radiólogos es la imagen llamada en bola en mano o pelota en mano. Así se le denomina a la imagen. Ustedes saben que en radiología pues hay una gama de nomenclaturas para las radiografías, ¿se acuerdan? En los tumores ontogénicos hemos visto, por ejemplo, burbujas de jabón, panal de abejas, raqueta de tenis, ¿verdad? Hay otras también, seguramente ustedes en radiología lo han escuchado, lo van a escuchar, ¿no? Vidrio esmerilado, etcétera, ¿no? Y en este caso es la imagen en pelota en mano. Esas son las características del adenoma pleomórfico. Respecto a la histología, respecto a las características histológicas, ¿verdad? Que es parte del tema de práctica de hoy, lo vamos a describir mucho mejor en la práctica, pero para mencionarle las características más saltantes desde el punto de vista histológico, ¿verdad? Entonces es una tumoración, como ustedes verán, todo este es el tumor, todo este es el tumor, y si ustedes ven, hay una cápsula, ¿no? Hay una cápsula de tejido fibroso que la está delimitando, ¿ven? Y por acá tenemos rezago de la glándula, ¿verdad? Este es el tejido normal glandular. Esto corresponde a glándula parótida, porque si ustedes observan, son acinos serosos las que están ahí, ¿verdad? Entonces, esta es la glándula, o sea, la glándula normal, y aquí tenemos nosotros el tumor. Y si ustedes observan dentro del tumor, pues en el tumor hay diferentes tipos de tejidos, ¿no? Miren, por acá, por ejemplo, hay una zona diferente a estas estructuras, ¿no? Circulares, ¿verdad? Por acá hay otro tipo de tejido. Entonces, esa es la característica del adenoma pleomórfico, ¿no? La presencia de diferentes tipos de tejidos. Nosotros vamos a encontrar hasta de repente estructuras óseas, estructuras cartilaginosas, estructuras fibrosas, estructuras epiteliales, por supuesto, estructuras mixomatosas, ¿no? Es una gama, una mixtura de tejidos. Pero la característica de esta mixtura de tejidos es de que estos diferentes tejidos se originan de un solo tipo de células, ¿no? Células epiteliales. Esa es la característica. Entonces, vamos a nosotros a ampliar mucho más en la práctica y vamos a dejar para poder mencionar, para poder describir en la práctica las demás características y además
tenemos pues en la exposición también en práctica este tema. Muy bien. La siguiente neoplasia benigna, como les había mencionado, en frecuencia, después del tumor mixto, es el tumor de Warthin. El tumor de Warthin, llamado también cistadenoma papilar linfomatoso o adenolinfoma, ¿no? En realidad, en este segundo nombre de cistadenoma papilar linfomatoso está descrito prácticamente casi todas las características que tiene esta neoplasia. Si nosotros vamos a la nomenclatura cista, ¿se acuerdan? Cuando hicimos nomenclatura de neoplasias en patología general, cista o cisto significa quiste, ¿verdad? Entonces, quiste, adenoma de glándula, papilar de crecimiento de algunas papilas y linfomatoso de tejido linfático. Y ahí está, eso es cierto. Esta neoplasia corresponde a una proliferación de estructuras glandulares quísticas, en la cual hay crecimiento de papilas y una proliferación de tejido linfoide. ¿Ya? Y como vamos a ver ahora. ¿Cuáles son las características de este tumor? Bueno, este tumor es un tumor, como ustedes observarán, que afecta de igual manera más a parótidas, ¿no? A glándulas parótidas. Podría afectar también a otras glándulas, pero fundamentalmente a glándulas parótidas, ¿ya? La localización común en glándula parótida. Como ustedes pueden observar, es una tumoración unilateral, por supuesto, ¿no? Ven ustedes un crecimiento unilateral y dentro de las características clínicas lo que va a resaltar es, claro, como es neoplasia benigna hay un crecimiento lento, no doloroso, pero una característica importante es que a la palpación, como es una estructura quística, o sea, hay formación de estructuras quísticas, y ustedes saben que en toda estructura quística hay secreción, ¿verdad? Entonces, a la palpación esto va a ser blanda, fluctuante, como toda estructura quística. O sea, toda estructura quística que tiene líquido, ¿verdad? Es a la palpación blanda, pero fluctúa, ¿no? Fluctúa, hay un vaivén característico. A diferencia, por ejemplo, del tumor mixto o adenoma pleomórfico. Si esto fuese adenoma pleomórfico, no va a fluctuar, ¿verdad? Va a ser ligeramente resistente, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tumor sólido el adenoma pleomórfico, porque hay crecimiento de tejido. Inclusive, miren, poco a poco se puede hacer haciendo duro. ¿Por qué? Porque en el adenoma pleomórfico hay hueso, ¿no? Hay cartílago. Entonces, en este caso, en el tumor de Warthin, a la palpación es siempre blanda y fluctuante. Esa es una de las características clínicas que nosotros podemos notar para diferenciar de otro tipo de neoplasias. Muy bien. Entre las características histológicas, ¿verdad? Sí, nosotros vamos a tener de que todo el tumor está formado por este tipo de tejido, ¿verdad? O sea que el tejido glandular va a ser reemplazado por este tejido. Y si ustedes notan, ven, acá esta estructura, por ejemplo, es una estructura quística, ¿ven? Y la luz ahí tiene un cierto contenido, ¿ven? Acá hay otro quiste, ¿ven? Estructura quística porque tiene una luz, hay luz, y hay otros quistes, por acá hay otros, etc. Todas estas zonas con espacios transparentes donde hay también un líquido un poco rosado, ¿ven? Esas son las estructuras quísticas, ¿no? Esos son los quistes, por eso se llama cisto o cista, ¿no? Adenoma. Papilar, ¿por qué? Si ustedes observan, miren acá hay unas salientes, ¿ven? Unas papilas, ¿ven? Acá también unas papilas que salen hacia la luz, ¿ven? Estas papilas, estas estructuras son papilas, por eso se llama papilar. Y linfomatoso, ¿por qué? Porque miren, si ustedes observan aquí hay tejido linfoide, inclusive miren acá, esto es un folículo linfático, ¿ven? Con su centro germinativo, ¿verdad? Su centro, y gran cantidad de tejido linfático, de linfocitos, una proliferación abundante de linfocitos. Entonces, este tejido anómalo, este tumor está formado por estas estructuras quísticas. Y lógicamente aquí en esta luz hay líquido. Por eso es de que a la palpación es fluctuante, ¿no? Cuando nosotros palpamos, fluctúa por la presencia de este líquido, ¿ya? Esa es la característica histológica. Y algo que va a llamar la atención, miren, cada estructura quística está tapizado por un epitelio cilíndrico o pseudoestratificado cilíndrico, pero secretorio. Esto que ustedes observan aquí
de color acidófilo, rosado, que está prácticamente en contacto con la luz, es un epitelio secretorio. ¿Ya? Y por eso de que este epitelio secretorio es el que va a garantizar la presencia de ese acúmulo de líquido en estas estructuras quísticas. ¿Ya? Ese es entonces el cistadenoma papilar linfomatoso, adenolinfoma o llamado también tumor de Warthin. Muy bien. El otro grupo de neoplasias son las neoplasias malignas, ¿verdad? Y las neoplasias malignas, ya ustedes saben, pues tiene sus propias características, ¿no? Y sus diferencias frente a las neoplasias benignas. Dentro de las glándulas salivales hay una gran cantidad de neoplasias malignas, o sea, hay una gran cantidad de cánceres, ¿no? Y estos cánceres, pues en realidad son varios. Por ejemplo, tenemos aquí en esta relación de los cánceres de origen, porque en glándula salival hay cánceres de origen epitelial, ¿verdad? Y cánceres no epiteliales, ¿no? De los cánceres no epiteliales tenemos los linfomas, ¿verdad? Los linfomas, pues, son también neoplasias, son cánceres. Si ustedes recuerdan cuando hablamos de linfomas, por ejemplo, linfoma no Hodgkin, linfoma de Hodgkin, también se puede presentar a nivel de glándulas salivales. Pero estas son neoplasias no epiteliales. Cuando hablamos de neoplasias de cánceres epiteliales, estamos viendo esta lista, ¿verdad? Primero el carcinoma adenoide quístico, el carcinoma mucoepidermoide, que además estos dos son los más comunes de los cánceres en glándulas salivales. Claro, también hay carcinoma de células acinares, adenocarcinoma polimorfo de bajo grado, carcinoma ductal salival, carcinoma epitelial mioepitelial, carcinoma indiferenciado, tumor mixto maligno, pero estas son rarísimas, ¿verdad? Entonces vamos a describir estos dos cánceres, el carcinoma mucoepidermoide y el carcinoma adenoide quístico llamado también cilindroma, que son los cánceres más comunes, ¿ya? Pero no olvidarnos de que existe una gran cantidad de cánceres de origen epitelial, pero también hay cánceres no epiteliales que afectan glándulas salivales, que son los linfomas. Y no olvidarnos otra vez, así como mencionamos que en las neoplasias benignas de glándulas salivales, las glándulas parótidas y las palatinas son las más afectadas, sin dejar de mencionar de que también puede ser afectada las otras glándulas salivales. Igual en el caso de cánceres de glándulas salivales, son las parótidas y las glándulas palatinas las más afectadas, como vamos a ver. Bien, entonces vamos a iniciar. En primer lugar, vamos a hablar sobre el carcinoma mucoepidermoide. Este cáncer es el tumor maligno más común, es el más prevalente. Hay muchos estudios reportados sobre todo en Estados Unidos, también en nuestro medio, que dice pues que este cáncer es el más prevalente, es el más común de todos los cánceres de glándulas salivales, tanto glándulas salivales mayores como glándulas salivales menores, ¿no? Y también, recuerden ustedes de que nosotros mencionamos, ¿no? De que los cánceres en general afectan pues a pacientes o personas a partir de los 35 o 40 años, ¿verdad? Pero hay que mencionar también de que este cáncer, el cáncer mucoepidermoide, es un cáncer también más prevalente en niños. O sea, el cáncer de glándulas salivales más prevalente en niños. No solamente en adultos, sino también en niños, ¿no? Y digamos que si nosotros hacemos una comparación entre varones y mujeres, pues ligeramente hay una mayor prevalencia de estos cánceres en mujeres, tanto en mujeres adultas como en niños. O sea, cuando se presentan en adultos, las mujeres tienen un ligero aumento en la frecuencia de presentación de estos cánceres o de este cáncer, ¿no? Al igual que los niños. Ahora es importante mencionar de que estos cánceres, pues, o este cáncer, crece a partir de células epiteliales ductales, de los conductos, sobre todo los conductos de excreción. O sea, la transformación maligna, ¿verdad?, de células del conducto excretor, especialmente de células basales del conducto excretor, pues es el origen de este tipo de cáncer, ¿verdad? Ahora es importante mencionar de que esta proliferación
recuerden ustedes de que se va a dar por, o esta transformación maligna se va a dar por una serie de factores. Es multifactorial. Los factores carcinogénicos que van a actuar van a hacer pues de que, lógicamente, estas células se transformen, células epiteliales basales, se transformen en células malignas, ¿verdad? ¿Y esto por qué? ¿Saben por qué? Porque los factores carcinogénicos inactivan a estos genes que actúan como factores, digamos, factores de control tumoral. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos en carcinogénesis? Mencionamos de que habían genes supresores tumorales, ¿verdad? Entonces, estos genes supresores tumorales lo que hacen es, lógicamente, no hacer de que exista transformación maligna. Entonces, en este caso, hay una mutación de estos genes supresores tumorales. Y como hay mutación de los genes supresores tumorales, pues entonces, lógicamente, no hay genes supresores que van a inactivar a estas células que se han transformado en células malignas. Ese es uno de los mecanismos, ¿no? Otro de los mecanismos que se menciona es de que podría haber algún fallo, alguna alteración, alguna mutación, alguna delección de algunos cromosomas de estas células epiteliales. Pero básicamente es por la acción de los factores carcinogénicos que actúan sobre los genes supresores tumorales, haciendo pues de que, recuerdan ustedes, los genes supresores tumorales lo que hacen es un poco controlar, ¿no?, la mitosis. Entonces, como no hay control de la mitosis, pues lógicamente pues la mitosis aquí va a ser indiscriminada, ¿no? Esa es una de las características de este carcinoma mucoepidermoide. Ahora, el carcinoma mucoepidermoide, dentro de sus características, ¿verdad?, es una lesión que como toda lesión cancerosa, ustedes van a poder notar, y sobre todo a nivel del paladar, en este caso estamos observando a nivel del paladar, pero la localización no solamente es palatina, ¿no? En el caso de glándulas salivales mayores, puede ser también en parótidas. Pero en este caso, es más afectado las glándulas palatinas. Y en el paladar ustedes van a ver a la lesión, ¿bien?, una lesión tumoral, ¿verdad?, que tiene crecimiento lógicamente rápido, crecimiento agresivo, pero que tiene una característica que se va a ulcerar. Ese es un dato importante, no es ulcerativo, es ulcerativo. Miren, entre sus características clínicas es crecimiento a veces lento, se presenta en el paladar, no hay sintomatología dolorosa, pero es ulcerativa. Los bordes son difusos. Si ustedes observan aquí, estos bordes son bordes difusos, no como en el caso, por ejemplo, que hemos visto de otro tipo de neoplasia, por ejemplo, el tumor mixto, ¿no? Hemos visto adenoma pleomórfico, es de bordes bien definidos, ¿verdad? Los límites son bien precisos. Acá no. Acá los bordes, si ustedes observan, no están bien delimitados, ¿verdad? Y también hay una afectación en niños. También este es el cáncer, digamos, que afecta más a niños, tanto adultos como a niños, y no solamente afecta paladar, si bien es cierto, es las glándulas palatinas, las glándulas de mayor, digamos, afectación, mayormente afectadas, pero también se puede dar en otras glándulas. Ulcerativa, no se olviden, ulcerativa. Si ustedes ven una neoplasia de larga data, de bordes indefinidos, etcétera, ¿no?, con esas características, que se ulcera, pues entonces la sospecha de que sea un cáncer es, desde el punto de vista clínico, elevada. Las neoplasias benignas no se ulceran, ¿ya? No tienen ulcera. Recuerden ustedes algo, les voy a hacer recordar algo también, cuando desarrollamos, por ejemplo, el melanocarcinoma. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos del melanocarcinoma? ¿No? El melanocarcinoma es la contraparte maligna del nevo, ¿no?, del lunar. ¿Se acuerdan cuando hablamos que a nivel bucal también se da en paladar, ¿no? El nevo es benigno, el nevo no se ulcera, pero si se presentara el melanocarcinoma sí se ulcera y hasta sangra, ¿no? Entonces, estas lesiones también son ulcerativas y sangrantes. Ese es un punto importante para diferenciar desde el punto de vista clínico una lesión benigna de una lesión maligna. Las lesiones malignas, los cánceres, generalmente se ulceran y sobre todo en el paladar se ulceran, ¿ya? Desde el punto de vista histológico, hay 3 presentaciones de esta neoplasia, del carcinoma mucoepidermoide. El carcinoma mucoepidermoide de bajo grado
¿no? De bajo grado de indiferenciación, de grado intermedio de indiferenciación y de alto grado de indiferenciación. Entonces, esto lógicamente ya ustedes se estarán dando cuenta de bajo grado, de grado intermedio y de alto grado de indiferenciación. Quiere decir pues de que los de bajo grado de indiferenciación quiere decir que tienen pocas células indiferenciadas, más tendrán células diferenciadas, ¿no? Entonces, los de bajo grado de indiferenciación serán pues neoplasias que tengan un mejor pronóstico, ¿verdad? Un mejor pronóstico. Los de grado intermedio, pues de un pronóstico más o menos malo, ¿no? Y los de alto grado de indiferenciación quiere decir que todas las células son totalmente indiferenciadas, ¿verdad? Y entonces estos tendrán mal pronóstico. ¿Y cómo observamos nosotros? O sea, ¿de qué manera observamos estos tipos, ¿no? Entonces, en primer lugar, quiero mencionarles de que aquí está. Esta primera lámina que ustedes están observando es un carcinoma mucoepidermoide de bajo grado de indiferenciación, de bajo grado. ¿Cómo va a caracterizarse o cuál va a ser la característica principal, ¿no? Bueno, estas estructuras quísticas, como ustedes observan, con presencia de células secretoras, ¿no? Presencia de células secretoras. La cantidad de estas estructuras quísticas con células secretoras, es lo que nos va a dar a nosotros el grado de, digamos, de ser bajo de indiferenciación. O sea, si nosotros observamos este tipo de láminas en un cáncer epidermoide, pues nosotros vamos a asociarlo a un bajo grado de indiferenciación. Y por lo tanto, la presencia de estas estructuras quísticas y de estas estructuras secretorias epiteliales darán pues a esta neoplasia como un, digamos, un pronóstico bueno, ¿ya? Un pronóstico bueno. A medida que van desapareciendo estas células secretorias, va perdiendo la diferenciación para ir convirtiéndose más en células indiferenciadas. Y miren aquí, esta lámina corresponde a un carcinoma mucoepidermoide de alto grado de indiferenciación. Y si ustedes notan la diferencia, miren la diferencia, aquí no existe ninguna estructura quística, no existe células secretorias, ¿verdad? Todas están formadas por ¿qué? Miren, células totalmente indiferenciadas, ¿no? Altamente hipercromáticas, células con núcleo, ¿verdad? Núcleo de diferente tamaño, de diferente forma, de diferente hipercromatismo, ¿no? Esto es un carcinoma epidermoide de alto grado de indiferenciación. Entonces, en este caso, si nosotros encontramos este tipo de cáncer, el pronóstico es malo, el pronóstico es desfavorable, totalmente. En este caso, este cáncer todavía tiene un pronóstico más o menos bueno, llamémosle así. ¿Por qué? Porque tiene cierto grado de indiferenciación, pero tiene más grado de diferenciación. O sea, las células aquí son más diferenciadas que indiferenciadas. En este caso, las células son totalmente indiferenciadas, ¿no? Totalmente atípicas, totalmente anaplásicas. Y por eso que el pronóstico es malo. Esas son las características en el caso de la histología del carcinoma mucoepidermoide. Muy bien. El otro cáncer es el llamado cilindroma o llamado también carcinoma adenoide quístico, ¿verdad? Este término cilindroma es un término un poco antiguo, pero que se sigue utilizando, ¿no? Hay algunos textos todavía y algunos artículos que lo utilizan con el nombre de cilindroma, pero el término, digamos, más adecuado es el de carcinoma adenoide quístico, ¿no? Carcinoma, ¿por qué? Porque, bueno, pues todos los cánceres de glándula son carcinomas, ¿no? Porque son de origen epitelial. Adenoide, pues por eso, por glandular, ¿no? Y quístico, ¿por qué? Porque tiene estructuras, pues, semejantes a quistes. Pero en este caso estamos hablando de un cáncer, ¿verdad? Estamos hablando de un carcinoma. ¿Cuáles son las características de este carcinoma? En primer lugar, la localización también es a nivel de paladar. Y si ustedes observan, miren, de igual manera es una tumoración que no tiene límites precisos y miren la superficie, ulcerada. Eso es lo que a ustedes un poco desde el punto de vista clínica les va a hacer levantar una sospecha para diferenciar si es benigna o maligna. Si es que es benigna,
los bordes van a estar y la superficie va a estar intacta, ¿no? Pero va a ser una tumoración. Pero si es maligna, generalmente va a ulcerarse, ¿no? Entonces, de igual manera, el cilindroma o carcinoma adenoide quístico afecta más a glándulas palatinas, ¿no? Tiene la localización más común en el paladar. Desde el punto de vista clínico, su crecimiento es lento, ¿verdad? Hay dolor, como ustedes observan, es ulcerativa. Sus bordes son, como ustedes verán, sus bordes son difusos, ¿verdad? Los bordes son difusos, ¿ya? Y es dolorosa. Por supuesto que es dolorosa, ¿no? Y sobre todo, cuando ustedes palpan, sus bordes van a ser indurados, o sea, sus bordes son duros. ¿Y por qué son duros? ¿No? ¿Por qué son duros, indurados y fijos? Fijos, no se mueve. Porque recuerden ustedes que todas estas neoplasias son infiltrativas, son invasivas, ¿verdad? Y otra de las características que nosotros vamos a mencionar es de que como todo cáncer, y ustedes saben de que los carcinomas metastatizan, o sea, se diseminan a través de la vía linfática, ¿verdad? Es la vía linfática la que comúnmente es tomada por los carcinomas, mientras que los sarcomas utilizan la vía hemática, ¿no es cierto? Pero en este caso, los cilindromas o carcinomas adenoides quísticos, aparte de tomar la vía linfática para su diseminación, generalmente utilizan la vía neural, o sea, los nervios. A través de los nervios se diseminan a distancia. A esto se denomina metástasis perineural. Entonces, este es un caso, digamos que particular, ¿no? De que este tipo de cáncer, el cilindroma, metastatiza utilizando los nervios. Por eso se denomina metástasis perineural o metástasis nerviosa. Dentro de las características histológicas, ¿verdad? Existen 3 patrones, ¿no? El patrón cribiforme, así se denomina, el patrón tubular y el patrón basaloide. De igual manera, también nosotros tenemos una exposición de este tema en la parte práctica y ahí vamos a ampliar, pero quiero mencionarles así en forma rápida, ¿no? El patrón cribiforme es este, ¿no? El patrón cribiforme, como si tuviese unas cribas, ¿verdad? Y como si tuviese la imagen del queso, ¿verdad? Así es. Todas estas estructuras son estructuras quísticas. Son estructuras quísticas rodeadas pues, de células indiferenciadas. A esto se denomina patrón cribiforme, ¿ya? Luego tenemos el patrón, como ustedes pueden observar aquí, este patrón tubular, ¿verdad? Patrón tubular, ¿por qué? Porque tiene una estructura de tubos, pero también tiene estructuras quísticas, ¿no? Pero por eso se le denominó también cilindroma, ¿no? Porque estas estructuras parecen cilindros, ¿no? Miren, cilindros, y lógicamente algunas tienen estructuras quísticas, todavía mantienen, pero miren, la proliferación tiene como unos tubos, este patrón tubular, ¿no? Patrón tubular, ¿ya? Tiene a manera de tubos o cilindros, por eso se denominó cilindroma, ¿ya? Este es el patrón tubular. Y el siguiente patrón es el patrón basaloide, ¿ven? Este es el patrón basaloide, ¿ya? El patrón basaloide, y como toda neoplasia maligna, ¿verdad? Existe parénquima, estas son las células epiteliales que corresponden al parénquima, y este es el tejido fibroso o el estroma. Recuerden ustedes que toda neoplasia tiene esos 2 componentes, ¿no? El parénquima, de quien depende el comportamiento de la neoplasia. En este caso, este parénquima está formado por células indiferenciadas, ¿verdad? Y el estroma es tejido conectivo, pues que le va a brindar soporte, nutrición, etcétera, ¿no? Entonces, igual, tenemos aquí, ¿ven? Tenemos parénquima, estas estructuras a manera de quistes, ¿ven? Y el estroma, tejido conectivo, ¿no? De igual manera aquí, en el patrón basaloide, ¿ven? Las estructuras basaloides corresponden al parénquima y las estructuras periféricas que están rodeando es el tejido conectivo, ¿verdad? El estroma. Muy bien. Esas son las características de esta neoplasia maligna, conocida comúnmente como cilindroma, pero hoy se le denomina con más propiedad carcinoma adenoide quístico. Muy bien. Para poder hacer la diferenciación y el diagnóstico entre
neoplasias benignas y neoplasias malignas, pues nosotros tenemos que plantear ciertas diferencias. Y cuando nosotros valoramos una neoplasia benigna y una neoplasia maligna en glándula salival, debemos de ceñirnos a ciertos parámetros, ¿verdad? Que lo tenemos aquí, ¿ya? En primer lugar, toda esta columna corresponde a características de neoplasias malignas, ¿ya? Y la columna de la derecha corresponde a características de neoplasias benignas, ¿verdad? Pero bueno, respecto al crecimiento, ya hemos visto que en realidad el crecimiento lento no es una característica exclusiva de las neoplasias benignas, ¿verdad? Sino también algunas neoplasias malignas pueden tener o experimentar crecimiento lento. Ya hemos visto, por ejemplo, el carcinoma adenoide quístico tiene crecimiento lento, pero es maligno. Entonces, ahí sí nosotros tenemos que un poquito tomar en cuenta lo siguiente, que generalmente, para efectos de diferenciar neoplasias benignas y malignas de glándulas salivales, decir de que generalmente las neoplasias malignas en glándulas salivales tienen crecimiento rápido, generalmente. ¿Ok? En el caso de las neoplasias benignas, ¿verdad? Generalmente también el crecimiento es lento. Porque vamos a ver, por ejemplo, en algunos casos, los tumores mixtos o adenomas pleomórficos pueden tener crecimiento rápido. Algunos tumores de Warthin, por ejemplo, el cistadenoma papilar linfomatoso que hemos visto, también pueden experimentar crecimiento rápido. Entonces, cuando hablamos respecto a la velocidad del crecimiento, pues en realidad para neoplasias de glándulas salivales, mencionar de que el crecimiento rápido no necesariamente se va a dar en cánceres. Y el crecimiento lento no necesariamente se va a dar en neoplasias benignas. Podrían haber algunos cánceres de crecimiento lento, como en el caso de cilindroma, o podría haber neoplasias benignas de crecimiento rápido en algunos casos de tumores mixtos y hasta tumores de Warthin. Pero hay otras características, sí, que van a diferenciarlas, ¿no? Y que cuando nosotros analicemos un caso, pues nosotros tenemos que discriminar y diferenciar en forma muy notoria. En primer lugar, las neoplasias malignas siempre son fijas. Siempre son fijas. Están adheridas a planos profundos, recuerden ustedes, ¿no? ¿Y por qué adheridas a planos profundos? ¿Por qué fijos? ¿No? O sea, ¿por qué casi inmóviles, ¿no? Porque como infiltran, como invaden a planos profundos, pues se fijan, ¿no? Recuerden ustedes de que el término cáncer proviene, ¿se acuerdan ustedes del término en latín cangrejo? ¿Verdad? El cangrejo, pues ustedes han visto cuando está en las rocas, se agarra, ¿no es cierto? Se prensa en las rocas, ¿no? Y prácticamente se hace inmóvil. Esa es la característica, por eso que son fijos. En cambio, las neoplasias malignas en realidad ya son pues más móviles, ¿verdad? Porque como están delimitadas, como están encapsuladas la mayoría, pues tienen esa capacidad de movilidad. Recuerden ustedes que cuando también mencionamos de la metástasis en ganglio, ¿no? Los ganglios, por ejemplo, en las neoplasias, en cánceres, los ganglios son inmóviles. ¿Y por qué son inmóviles? Claro, porque hay, lógicamente, una infiltración, ¿verdad? Y una fijación en tejidos profundos. Otra de las características de los cánceres de glándulas es de que al palpar son duros, ¿no? Son duros. Son duros, ¿por qué? ¿No? Porque hay una proliferación, ¿verdad? Son proliferaciones sólidas. Hay tejido, hay células proliferantes. A diferencia de las neoplasias benignas que generalmente son depresibles. Y muchas de ellas son fluctuantes, ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, el tumor de Warthin es fluctuante, ¿no? Otra de las características es de que las neoplasias malignas generalmente presentan sintomatología dolorosa, mientras que las neoplasias benignas son asintomáticas.
Otra característica es de que las neoplasias de glándulas salivales provocan trismus, ¿verdad? En el caso de las neoplasias benignas, no provocan trismus. Trismus es la contractura, ¿no? Generalmente cuando afecta macetero, generalmente. Perdón, cuando afecta parótidas. ¿Y por qué cuando afecta parótidas, no? Porque recuerden ustedes de que hemos dicho que los cánceres, o sea, los cánceres de glándulas salivales, especialmente, por ejemplo, el cilindroma, si afecta acá, pues tiene metástasis perineural. Entonces va a afectar a los nervios. Y entonces, como va a haber una afectación neuronal o nerviosa, pues esto va a provocar alteraciones a nivel de la contractura maceterina, provocando estos trismos, ¿no? Estas contracturas, ¿verdad? Estos espasmos a nivel muscular. Y otra característica es de que los cánceres se ulceran, como hemos visto, ¿no? ¿Eh? Los cánceres se ulceran. Ahora, la pregunta será, ¿no? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué los cánceres se ulceran? O sea, ¿por qué en la neoplasia? Recuerden ustedes de que, si bien es cierto, los cánceres están formados por células, pues, que tienen una autonomía, ¿no? ¿Se acuerdan? Son autónomas, no dependen de nadie. Inclusive en su nutrición, habíamos dicho, ¿no? ¿Se acuerdan? Inclusive en su... ¿Por qué? Porque son células que generan su angiogénesis, ¿no? Hay un proceso de angiogénesis tumoral, ¿se acuerdan? Hay factores angiogénicos que sintetizan estas células, ¿no? Y producen sus propios vasos sanguíneos para garantizar, ¿no es cierto?, la nutrición. Pero la velocidad de proliferación es tan rápida que supera la angiogénesis. Entonces, como la velocidad de proliferación es más rápida que la angiogénesis, entonces las células que proliferan no van a poder, pues, digamos, nutrirse, no van a poder adquirir los elementos nutritivos, el oxígeno, y entonces ya ustedes saben de que a falta de oxígeno, a falta de nutrientes, las células mueren, se necrosan, y eso provoca la ulceración. ¿Ya? Eso provoca la ulceración. Y eso también tiene que ver con la velocidad de crecimiento, ¿no? Porque estamos diciendo que generalmente el crecimiento de las neoplasias, generalmente hemos dicho, el crecimiento de las neoplasias malignas es rápido. En cambio, en el caso de las neoplasias benignas, el crecimiento pues es lento y entonces hay probabilidad, digamos, de que la angiogénesis garantice, pues, ¿no? La nutrición de todas estas células, ¿ya? Otra característica de las neoplasias malignas de glándulas salivales es de que produce parálisis facial, claro. Ya ustedes estarán imaginando, ¿no? Los cánceres que afectan, por ejemplo, parótida, como van a afectar el nervio facial, pues bueno, van a generar parálisis facial. ¿Por qué? Porque hay una afectación neuronal o una afectación nerviosa por la metástasis nerviosa. En cambio, las neoplasias benignas no producen esto. ¿Por qué? Porque están encapsuladas, no infiltran, no afectan los nervios, ¿verdad? Las neoplasias malignas de glándulas salivales son metastásicas, claro, metastásicas. La primera vía de metástasis de cáncer de glándulas salivales, la vía linfática. Pero ya ustedes han visto que también utilizan la vía nerviosa, ¿verdad? En cambio, en el caso de las neoplasias benignas, no producen metástasis y cuando se produce su tratamiento, su extirpación, son poco recidivantes, aunque algunas pueden recidivar. Algunas neoplasias pueden recidivar, ¿verdad? Algunas, se ha visto casos, ¿verdad? Pero es poco recidiva. Mire, muchas veces las recidivas son más agresivas luego del tratamiento, ¿verdad? Entonces, esas son las características cuando nosotros valoremos entonces y sospechemos, ¿no?, de una neoplasia de glándula salival y discriminar entre cáncer y neoplasia benigna, tenemos que valorar estas características. Tenemos que saber discriminar estas características, ¿no? ¿Para qué? Para así, desde el punto de vista clínico, nosotros podamos orientar nuestro diagnóstico. Si bien es cierto, esta valoración es una valoración de tipo clínica, no olvidemos de que el diagnóstico definitivo va a basarse, pues, a través de la ayuda y del estudio de los exámenes auxiliares, ¿no? Vamos a tener que seguramente tomar radiografía, imagenología, radiografías, tomografías, etcétera, y también, lógicamente, que utilizar este examen que es la biopsia, que es el gold estándar para hacer diagnóstico sobre todo de cáncer o, en el caso de lesiones proliferativas, utilizar la biopsia, ¿no? La biopsia es la que a nosotros nos va a determinar este
este diagnóstico. ¿Bien? Estos son los libros de los cuales se ha extraído prácticamente casi toda la información y que ustedes lo tienen ustedes en la bibliografía e inclusive lo tienen los links para que puedan, digamos, ingresar. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces a la fase de preguntas, si tuvieran alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, voy a dejar entonces de... Doctor, disculpe. Ah, sí. Mencionó que un tipo era, ¿cómo se llama? Había dicho delimitado. A diferencia del carcinoma, a ver, acá está. El mucoepidermoide mencionó que no era delimitado porque se notaba que tenía como que un espacio que estaba introduciéndose el epitelio, ¿no? Y se nota externo. No había delimitación, pero había mencionado otro que sí estaba delimitado. Creo que era había dicho, doctor, el pleomórfico, el adenoma pleomórfico. Ya. Sí. En primer lugar, cuando nosotros queremos, digamos, diferenciar una neoplasia maligna de una benigna, uno de los parámetros es el siguiente. Las neoplasias benignas usualmente tienen límites precisos, ¿verdad? Cuando uno ve desde el punto de vista clínico, también tiene sus bordes bien delimitados. Uno puede decir, oye, hasta acá la lesión y más allá ya no hay lesión, ¿no? Entonces uno puede precisar. Esos son los bordes precisos, bien delimitados. Y estos bordes bien delimitados, en parte, en gran parte, es ¿por qué? Porque las neoplasias benignas, y no solamente de glándulas salivales, sino en general, ¿se acuerdan ustedes cuando llevamos en patología en general? Dijimos de que generalmente presentan una cápsula, ¿verdad? Una cápsula de tejido fibroso. Es una cápsula. Entonces eso las delimita, generalmente. Pero no siempre tienen cápsula, ¿no? Pues la mayoría tiene cápsula, pero hay algunas neoplasias benignas sin cápsula. Claro, en el caso de glándulas salivales eso no ocurre. Todas tienen cápsulas. Pero si ustedes recuerdan, por ejemplo, los hemangiomas, ¿no? El hemangioma capilar, hemangioma cavernoso. Hemos visto nosotros en patología general. Son neoplasias benignas. Pero no tienen cápsula. No tienen cápsula. Entonces uno puede decir, pero si no tienen cápsula, entonces estos van a infiltrar. No, lo que pasa es de que su crecimiento está bien limitado. A pesar que no tienen cápsula, están ahí bien limitados. Entonces uno puede observar los límites precisos, ¿no? Esa es una característica, ¿verdad? Entonces no infiltran, o sea, no invaden, pero ahí están, sin cápsula, pero ahí están delimitados. En el caso de las neoplasias malignas, en general, incluida la de glándulas salivales, pues no existe esa delimitación precisa. ¿Y por qué no existe esa delimitación precisa? Porque no tienen cápsula. Y si tuvieran cápsula, esa cápsula también va a ser invadida, va a ser infiltrada. ¿Okay? Entonces, sus bordes por eso son imprecisos. Si nosotros vemos clínicamente, por eso vamos a ver de que, oye, ¿hasta dónde va? No se sabe hasta dónde va. Está la neoplasia, pero no sabemos hasta dónde va, ¿verdad? Por eso es de que, por ejemplo, cuando se hacen las terapias quirúrgicas, cuando se va a extraer quirúrgicamente, en el caso de las neoplasias malignas, hay que extraer pues, con un margen de seguridad más amplio, ¿no? La resección es una resección en bloque, ¿verdad? En el caso de las neoplasias benignas, como sabemos cuáles son los límites precisos, bueno, un margen de seguridad un poquito más de tejido sano, ¿no? Pero no mucho, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos desde el punto de vista histológico, eso también se puede observar, con mucha mayor razón. Cuando nosotros observamos histológicamente, vamos a observar que periféricamente en las neoplasias benignas va a haber una cápsula, si es que son encapsuladas, va a haber una cápsula de tejido fibroso que va a ir rodeando
a todo el tejido anómalo. Eso en el caso de las neoplasias benignas. En el caso de las malignas, pues no va a haber eso. Y si tuvieran, pues bueno, va a ser infiltrada. Pero no olvidemos de que tanto las neoplasias benignas como las malignas tienen parénquima y tienen estroma. O sea, las neoplasias benignas también tienen tejido conectivo. Las neoplasias malignas y benignas, ambas tienen tejido conectivo, que es el estroma. Pero en el caso de las benignas, generalmente hay una encapsulación, ¿verdad? En el caso de las malignas, no. Las malignas tienen su estroma, sí, ahí están. Pero las células parenquimatosas están dispersas, no hay límites precisos, etc. Entonces, eso también tenemos que tomar en cuenta. Entonces, la delimitación, primero la podemos notar clínicamente, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, ¿de qué manera, no? Crecimiento tumoral, de repente, pues el color, porque generalmente cuando crece un tumor, pues tiene un color un poco diferente, vemos que el límite es preciso o impreciso, ¿no? Eso sí, desde el punto de vista clínico podemos notar, oye, acá no tiene límites precisos, no sabemos hasta dónde va, ¿no? Etcétera. Eso es maligno. Pero cuando es benigno, sí, podemos determinar, ¿ve? La tumoración, oye, sí, acá está, hasta acá va, no más, ¿no? Pero eso es clínico. Esa es una cuestión de apreciación clínica. Eso se tiene que corroborar con el estudio histopatológico, con la biopsia. A eso se refiere Arturo. No sé si hay alguna otra pregunta más. A ver, Jorge nos dice... sí. Perfecto. Sí, quisiera hacer un comentario respecto al Genially de este tema. En realidad, yo les he compartido a ustedes un PPT, ¿verdad? Y la misma información del PPT está en el Genially, pero sí, no te preocupes, Jorge, voy a compartir el link también del Genially para que ustedes lo tengan en Genially. Muy bien, ¿alguna otra pregunta más? Listo, chicos, voy a dejar de... Doctor, una pregunta. ¿Y cuáles serían los factores que pueden predisponer a que se desarrolle un cáncer benigno en glándulas salivales o maligno? No sé si hay factores. Sí, en primer lugar, Jocabet, cuando nosotros decimos cáncer benigno, no podemos decir cáncer benigno, pues estamos contradiciendo, ¿verdad? Entonces, o es cáncer, claro, exactamente. O es cáncer, ¿no? O neoplasia benigna, ¿verdad? Neoplasia benigna, muy bien. Me decías cuáles son los factores. Como habíamos mencionado, miren, hemos dicho de que, por ejemplo, el carcinoma mucoepidermoide, pues también es un cáncer de glándulas salivales que afecta más a niños, ¿verdad? Afecta bastante a niños. Entonces, en niños, por ejemplo, pues los factores, así como en adultos, tanto el carcinoma epidermoide como el mucoepidermoide, como el carcinoma adenoide quístico, en realidad no se conoce exactamente cuál es el factor, ¿no? No se conoce exactamente. Pero nosotros sabemos que es multifactorial. Multifactorial. Hay algunos estudios, y ustedes seguramente van a leer algunos artículos, que se asocian, sí, de acuerdo a la casuística, se asocian los cánceres a cierta exposición de ciertos elementos. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la exposición al polvo de madera, ¿no? En aquellas personas, por ejemplo, que trabajan en aserraderos, se ha visto que ellos tienen una mayor, digamos, mayor riesgo de generar cáncer. Otra, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que hay un grupo de investigadores israelíes que publicaron un artículo que asocian el uso del celular, o sea, de las ondas de radiofrecuencia, ¿no es cierto?, que utiliza el celular, con el desarrollo de cáncer de glándula salival. ¿Ya? Ahora, no estamos diciendo de que esas son las... No, sino hay estudios que han relacionado. Ahora, por ejemplo, cuando se habla de el tumor de Warthin, que es una neoplasia benigna. El tumor de Warthin sí hay estudios que avalan que está asociado, por ejemplo, a fumar, al consumo de cigarrillo. Por ejemplo.
Pero en definitiva es de que los factores son múltiples, ¿no? Es multifactorial, varios factores, muchos factores. Y no olvidarnos el factor también genético hereditario. Recuerden ustedes de que hay un riesgo y es válido también aquí comentar, ¿no? Así como, por ejemplo, para otros cánceres, de igual manera. Si dentro de, digamos, de la familia hay una experiencia de un miembro de algún tipo de cáncer, pues el riesgo, la predisposición, pues va a ser, digamos, más notoria, ¿no? Eso no quiere decir que tampoco que en las familias que no tienen, digamos, una experiencia de cáncer van a estar exentas, ¿no? No, tampoco, ¿no? Pero sí hay que tomar en cuenta también este caso. Ya ustedes saben de que en algunas familias donde, por ejemplo, hay una persona que ha tenido cáncer de mama, por ejemplo, pues el riesgo de que exista cáncer de mama en algún otro miembro es más elevado que en otras familias que no la tengan, ¿no? Eso también hay que valorar, pero en definitiva es multifactorial. Y además los factores carcinogénicos, no olvidarnos, todos los factores carcinogénicos, porque hay múltiples factores carcinogénicos, ¿no? Físicos, químicos, biológicos, porque recuerden ustedes, hay virus transformadores para otro tipo de cánceres, ¿verdad? Todos actúan a nivel del ADN, todos actúan a nivel del aparato, digamos, generador de la proliferación, etcétera, es decir, de los genes. Y entonces producen mutaciones, ¿verdad? Entonces, no es que tampoco esta enfermedad sea hereditaria, ¿no? No vayan a pensar de que el cáncer se hereda, el cáncer no se hereda el riesgo, la probabilidad, eso es lo que se hereda, ¿no? Entonces, son múltiples factores, varios factores, ¿ya? No sé si hay alguna otra pregunta más. Bien. Entonces, por favor, voy a tomarla. A ver, Fabricio, ahí hay una pregunta. Doctor, había leído que el cáncer de próstata es mayor si lo presenta tu hermano que el padre, o creo que era otra enfermedad. ¿A qué se debería? Ya, bueno, Fabricio nos menciona, Fabricio, de que ha leído de que el cáncer de próstata es mayor si lo presenta un hermano o el padre, dice, ¿no? Creo que era, bueno, ya. Bueno, nuevamente todo eso está asociado pues a este factor de riesgo, digamos, de carácter hereditario, que se hereda el riesgo, ¿no? Ahora, el hecho de que, pero ¿por qué mi hermano y por qué no mi padre? No, bueno, una casuística, no puede ser, porque recuerden ustedes, cuando uno lee un artículo, o sea, un artículo, ¿verdad? Y se presenta un caso, generalmente el marco teórico del artículo un poquito se asocia al caso, ¿verdad? Al caso. Entonces esto tiene que ver también con el factor hereditario del riesgo, ¿no? Puede ser, claro, recuerden ustedes de que, a ver, si se hereda el riesgo, o sea, el riesgo, recuerden ustedes de que, pues, también se rigen de acuerdo a las leyes de la herencia, ¿verdad? Recuerden ustedes, cuando uno dice, a ver, la probabilidad de que en esta familia ocurra, a ver, 5% de que ocurra un suceso genético, 5% de que ocurra y 95% de que no ocurra. Vamos a imaginar. No quiere decir de que de los 6, por ejemplo, 6 hijos, ¿no? El 95% de repente significarán, por decir, de los 6, 5, por decir. 5 no van a tener y uno va a tener. Eso no significa. Eso no significa, ustedes lo saben, por genética. O sea, los 6 pueden estar afectados y los 6 pueden estar dentro de ese 5% de afectación. O los 6 van a estar exentos y los 6 pueden estar dentro de ese 95%. O sea, hay que pensar de esa manera. Entonces, de igual manera, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, de repente, si un hermano o si un miembro, digamos, de la misma descendencia, pues tenga una afectación, pues de la misma forma, ¿no? El hecho de que nosotros podamos salvarnos o no, y seguramente la probabilidad, de repente, el riesgo va a aumentar ligeramente por las razones que ya les estoy mencionando. Si se presenta en un hermano, lógicamente la probabilidad que se presente en el otro, dependiendo del tipo de herencia, claro que sí. Si es que es una herencia de tipo dominante, bueno, y si es una herencia de tipo recesiva, de repente no. Eso también va a depender, ¿ya?
Bien. Vamos a tomar la asistencia, por favor. Me confirman, porque no sé si está en la sala. A ver, tengo tres. O nuevamente vamos a tomar, porque hay algunos que responden la lista de entrada y luego creo que hacen. A ver, un momentito. Un momentito, por favor. Ujú. Ya. Oh, ¿qué pasa acá? Un momentito. A ver. Se encuentra Huachaca. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, señorita. Se encuentra en la sala. A ver. Nayeli Mejía. Buenos días. Buenos días, Nayeli. Muy bien. Y se encuentra Alex Obregón. Alex Obregón no se encuentra. Muy bien, listo. Todos los demás están presentes. Muy bien, voy a detener la grabación.